Listo. Bueno, nosotros en la clase anterior veníamos hablando un poco de cómo se daba la ovogénesis o la formación de los ovocitos, ¿cierto? Que después se volvían óvulos. Ahora vamos a ver cómo es que se da la formación, ¿sí? De los espermatozoides, ¿sí? ¿Cómo se da la espermatogénesis? Se llama esto. Entonces nosotros vamos a tener que el proceso de la meiosis, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Es el que va a empezar a generarse. Sin embargo, los espermatozoides van a tener unas características también muy especiales al ser células sexuales. Entonces vamos a tener la célula madre, que esto ya lo conocemos, ¿cierto? Acá no le vamos a llamar espermatozoide, sino espermatocito, que es la célula inicial para formar un espermatozoide, que pasa por la meiosis 1. Ahí hay recombinación del material genético, ¿cierto? Pasa a ser un espermatocito secundario, miren, sigue siendo una célula redondeada. Y por último, en la fase final vamos a tener lo que se llama la espermatia, es decir, acá acaba la meiosis, tenemos al final 4 celulitas, ¿listo? Y ya luego pasa a hacer esto, ¿listo? Que es un flagelo. Pero, ¿qué creen ustedes que pasa de acá a acá? ¿Qué es lo que cambia dentro de la célula? ¿Qué creen que está cambiando ahí? Le sale una colita. Sí, vamos a llamarlo flagelo, ¿listo? Le sale un flagelito, pero ¿qué creen que hay allí? Alejandra quiere exponer ahorita, listo, dale. Y ahorita cuando termine este pedacito, puedes pasar tú, ¿listo? Pero ¿qué creen que está pasando? O sea, miren este cambio, ¿sí? ¿Cómo aparece esto? ¿Cómo se da que salga esta colita que decían por ahí? Este flagelo, ¿cómo creen? Profe, no es como una mutación o que se desarrolla. A ver, explícame, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te lo imaginas? Me imagino que durante el ciclo de la célula, cuando ya como a su etapa ya adulta, como que desarrolla el flagelo. ¿Y cómo crees que lo desarrolle? ¿Qué pasa? O sea, acordémonos, ¿esto es una célula eucariota o procariota? ¿Ustedes qué creen? En otras palabras, ¿los humanos tenemos células eucariotas o procariotas? Eucariotas. Eucariotas. ¿Por qué? ¿Por qué eucariotas? ¿No recuerdan por qué eucariotas? O sea, la respuesta es correcta, sí, son eucariotas, pero ¿por qué eucariotas? Profe, ¿me escucha? Ahora sí, Ah, ok. dale, dale. Eh, bueno, pues tenemos células eucariotas. eh, pues esas células son individuales y pues las tenemos por todo el cuerpo. Mm, Al contrario, las células eucariotas, a diferencia de las procariotas, pueden formar tejidos, o sea, nosotros formamos una unión de células que nos forman a nosotros. Las procariotas son solo de las bacterias, ¿sí? Cosa que habían visto con la propia Angélica al comienzo, eso. Entonces, vamos a ver que nosotros vamos a tener células eucariotas por varias cosas. Primero, porque, mejor dicho, vamos a retomar esto de sexto, ¿listo? No hay ningún problema. Solo para recordar, ¿listo?
Entonces miren lo que nos dice Adrián. Las eucariotas porque tienen núcleo. Muy bien, o sea, el material genético de las células eucariotas está protegido por un núcleo, ¿listo? Profe, pues yo acabo de consultar porque pues Ajá, realmente no sabía lo del flagelo y muy bien. dice que el flagelo, la colita del espermatozoide, formada por, em, está formada por varios centriolos. Ajá, Eh, y eh, las mitocondrias protegen y también forman el cuello y el núcleo se alarga. muy bien. Hay varias cosas ahí que estás mencionando importantes, ¿sí? Y que en esta imagen se ven, por supuesto. O sea, en esta imagen se logran ver un poco. Pero para entender eso que está diciendo López, tenemos que entender esto básico. Bueno, pongamos esta que está más bonita. Y también tiene un flagelo. ¿Listo? Entonces miren que estas dos tienen flagelo. Una, la verdecita con azul y naranja es la célula procariota y el otro, ¿cierto? Con flagelo también es una célula eucariota. Entonces miren, la diferencia que tienen principalmente es en la cantidad de organelos celulares que tienen, o sea, de los órganos internos de la célula, que los vamos a llamar organelos, ¿cierto? Eso va a ser muy importante para las funciones y para entender las funciones de la célula. ¿Listo? Entonces miren que vamos a tener el cloroplasto en esta específica, pero recuerden que eso es de algunas bacterias también o de algunas cianobacterias que llamamos o microalgas o plantas. ¿Qué hace el cloroplasto? ¿Alguno? Color a la planta. Además de darle color, le da algo más importante a la planta y a los seres vivos, todos y cada uno de ellos. Ya ¿Cuál? los ayuda a respirar. ¿Qué? ¿Les ayuda a qué? A ver, chicos, ¿qué hace el cloroplasto? Rápido, eso es muy fácil. Profe, está encargado de fotosintetizar y también de sintetizar en nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos cloroplasto. Las Ah, plantas sí. pero en las plantas se encarga de hacer la fotosíntesis. Exacto. O sea, ¿qué crea? Se hace fotosíntesis, ¿qué crea? Energía para la Eh, planta. ¿Cómo le llamamos a esa ¿Glucosa? energía? ¿Glucosa? Excelente, no se les olvide. La glucosa, ¿sí? Ahora, esa energía que se produce en el cloroplasto, esa glucosa, y en el caso de nosotros la comida, se va a degradar y va a llegar a la mitocondria, a hacer un proceso llamado ¿cómo se llama el proceso de la mitocondria? Por el cual las personas están muriendo, que les da COVID, y no pueden hacer ese proceso. Respiración. Muy bien, respiración. ¿Listo? O sea, las personas que padecen o que llegan a una etapa desarrollada de lo que llamamos el COVID, ¿cierto? No mueren sencillamente porque se les dañe el pulmón, sino porque no tienen la suficiente cantidad de oxígeno al interior de sus células. Y por eso es que todos los tejidos del cuerpo empiezan a fallar y a dañarse porque ya no tienen energía. ¿Listo? Porque ya no tienen energía. Entonces se van a ir degradando esos tejidos. ¿Listo? Vamos a tener la vacuola, que es esta cosa azul que está saliendo acá, que se encarga del control del agua de la célula. Tenemos el núcleo, que lo que hace es proteger el ADN. Alrededor del núcleo tenemos esta cosita que le vamos a llamar retículo endoplasmático rugoso, y lo que hace es crear cosas. ¿Sí? Ahorita rápidamente intentaré
explicar, después de que exponga a Aleja, cómo es que se da la reproducción, aunque eso ya lo vimos, la reproducción en los virus, ¿sí? Porque recuerde que los virus no se reproducen por sí mismos y hay que ver cómo es que ellos engañan a la célula para reproducirse. ¿Sí? Es algo muy curioso. Bien, ahora vamos a tener que todos estos organelos, ¿cierto? Van a ser muy importantes y son numerosos. La célula eucariota es muy grande respecto a la procariota. O sea, acá las muestran similares, pero no, realmente la procariota es mucho más pequeñita y esta es muchísimo más grande por la cantidad de organelos celulares que tiene. Entonces, habiendo explicado eso y habiendo comprendido cómo está formada la célula, esta célula de acá, o sea, esta espermátide, no solo está así tal cual, sino tiene ahí un núcleo, va a tener la vacuola, va a tener mitocondrias. La pregunta es, ¿qué creen que pasó acá para volverse con esa forma de espermatozoide? ¿Qué pasó? Como dividió su material genético en el flagelo y por eso se alargó. Okay. O sea, el material genético está en el flagelo. O En ambos, sea, está acá y acá. sí. ¿Sí? No. El material genético importante, obviamente, acá en el cuello, lo que llaman cuello, hay otro material genético, pero ese todavía no lo vamos a tocar. Pero el importante, el que nos da origen a nosotros, está acá, en el núcleo. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo más que decir? Violeta me dice que le repita la pregunta. Entonces, ¿cómo pasó esa célula de esta espermátida a volverse un espermatozoide como tal? O sea, ¿qué fue lo que le pasó internamente? ¿Mm? Pues, profe, sería como el proceso que tuvo que hacer la espermatía para convertirse en un espermatozoide, ¿no? Sí, ¿y qué crees que pasó en ese proceso? Allá les di una pista tremenda. Y ya alguien nos había dicho algo más, creo que eras tú mismo. Sí. Bueno, básicamente es Profe, lo siguiente. A ver, pues le habrá salido porque es como algo de evolución, entonces como que digamos que tiene la necesidad de moverse, entonces ahí el flagelo le sirve para impulsar la bacteria, exacta. ¿La qué? la bacteriana, La La célula. bacteria. la La célula célula. No es una bacteriana. bacteria, recuerden, no es una bacteria, es una célula de nuestro cuerpo. Una célula eucariota. Es una célula eucariota con un La flagelo. célula. Muy bien. Bueno, básicamente lo que pasa es que acá, en la parte de adelante, lo único que queda es el núcleo. Cuando pensemos en esta célula acá, básicamente va a ser muy parecida a esta que estábamos viendo, a esta de acá. Entonces, si ustedes miran, la vacuola estaba alrededor, ¿cierto? Las mitocondrias estaban por allí, el retículo endoplasmático, etcétera, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Cuando se va a empezar a formar como espermatozoide, el núcleo no se va a quedar ahí como lo vemos acá, sino se va a ir para el frente, se va a ir a la punta, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, lo que nos está diciendo acá Violeta en estos momentos es que se reduce el citoplasma. Además de reducirse, no solo reducirse, sino se va a reubicar, ¿sí? Entonces, miren, en esta parte va a quedar el núcleo, que es lo más importante del espermatozoide. Ya veremos por qué, aunque yo creo que ustedes ya lo deducen. Vamos a tener acá un montón de proteínas y de mitocondrias, ¿cierto? Y luego, por último, vamos a tener acá el resto de organelos celulares, llámese vacuola, ¿cierto? Llámese aparato de Golgi, llámese, bueno, citosol, citoplasma, ¿cierto? Lisosomas, todo entra allí, ¿no?
¿sí? Entonces, digamos que estas espermátidas, que eran unas células que tenían todos los organelos celulares acá, pues van a empezar a transformarse para mover a quién, al núcleo, que es lo importante del espermatozoide. Ahora, ¿por qué lo importante del espermatozoide es el núcleo? ¿Por Porque qué ahí es creen? donde se lleva el material genético, ¿Y qué pasa con ese material genético? es el que nos da origen a nosotros. Exactamente, es el que va a permitir la fecundación. Ahora, ahorita también les vamos a mostrar, o les voy a mostrar, cómo es que se da esa fecundación, ¿sí? Cómo es que se puede originar un nuevo individuo, o un bebé, como lo llamamos, ¿cierto? ¿Cómo es que va a dar origen? Porque eso va a radicar en la importancia de este material genético, ¿listo? Entonces ahí nosotros vamos a encontrar que todas las células se va a organizar es solo para una función y es llevar el material genético. Solo llevarlo, empujarlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué en el cuello necesita mitocondrias? Que nos decía López acá. Necesita mitocondrias, ¿para qué? Pues, profe, supongo que todo cuerpo que se tenga que mover necesita energía. Entonces supongo que las mitocondrias, no sé si el flagelo sea posible que respire dentro del cuerpo pues de lo que sería de la mamá. No sé si sea posible, pero pues yo soy capaz a suponer que las mitocondrias como que ayudan a que el cuerpo logre tener energía para así desplazarse. Muy bien. Recuerda que todas las células de nuestro cuerpo tienen mitocondrias. Todas y cada una de ellas. Por tanto, todas y cada una de ellas respiran, porque la respiración no es de los pulmones. O sea, lo que hacen los pulmones es intercambio gaseoso. O sea, lo que hacen los pulmones es cambiar oxígeno por dióxido de carbono en el sistema circulatorio. Eso es lo que hacen los pulmones, intercambio gaseoso. Pero la respiración es otra cosa, es cuando el oxígeno que pasó por los pulmones se va por la sangre y llega a cada una de nuestras células y permite que se haga la respiración. Es decir, acá en los espermatozoides que tienen mitocondrias, pues también necesitarán oxígeno en sus mitocondrias para poder respirar y así generar energía para poder moverse. Entonces, acá nosotros vamos a hablar de lo siguiente. Entonces, esto que estamos viendo, ¿en dónde se está dando? ¿En qué parte del cuerpo? En el órgano masculino. ¿En cuál? No es en la próstata. Tiene que ver con la próstata, pero esta imagen que estamos viendo acá en este preciso momento no sea en la próstata. En los testículos. ¿Testículo? En los testículos, bien. ¿Listo? Eso sean los testículos. Ahora, vamos a ver si encontramos una foto de los testículos así bien bonita. ¿Habían visto un testículo? Esto se llama un corte histológico de un testículo. Así se ven los testículos al microscopio. ¿Los habían visto? No. No, señor profe. Entonces vamos a ver lo siguiente. Los testículos o sea, parecen huevos, ¿cierto? Y ahí vienen un montón de nombres que le hemos dado coloquialmente, ¿sí o no? Pero realmente los testículos es como si ustedes cogieran una manguera, ¿cierto? Y la enrollaran de tal forma que formaron un huevo. Es decir, los testículos son tubos, ¿sí? Son un montón de tubos, es como una manguera, vuelvo y les digo, que está tan enrollada que tomó esa forma de huevito. Entonces, son un montón de tubitos allí que se están dando vuelta entre sí. ¿Listo? Entonces voy a empezar a explicar con esta imagen y ahorita les muestro otras. Entonces miren lo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Que era esta imagen de acá, miren.
Ahora les voy a explicar cómo es que se da realmente en el testículo. Entonces miren que acá, en el borde del tubo, en la parte más lejana, vamos a tener estas celulitas, ¿cierto? Que es la célula madre. Mirenla acá. ¿Listo? Luego, en este proceso de acá, miren acá, todo esto se está dando la meiosis, es decir, la división celular. Y miren acá, ya tenemos espermátidas, se empieza a alargar su citoplasma, se empieza a alargar el núcleo, miren esto moradito que vemos acá es el núcleo, y al final, acá ya sale el espermatozoide y queda libre en el tubo testicular. ¿Listo? Entonces vamos a verlo con otra imagen. A ver, con esta mejor. Entonces, esto es solo un tubo, o sea, hay muchos tubos acá alrededor, ¿cierto? Porque se está enrollando todo el tiempo. Entonces, cuando hacen el corte de un testículo, pues van a coger varias partecitas de varios tubos de diferentes formas. Entonces, acá hay uno, acá abajo hay otro, y acá tenemos uno muy bien enfocado. Entonces, acá tenemos la célula madre justo al borde, ¿cierto? Y esta se va a empezar a dirigir hacia el centro, esta célula. A medida que se va acercando hacia este centro, ¿cierto? Del tubo, se va madurando. Si ustedes ven acá, ya son células mucho más alargadas. El núcleo, miren acá, larguísimo. Ahí ya allá prácticamente está formado el espermatozoide y ahí ya sale para después dirigirse a la uretra, ¿cierto? Y salir por el pene. Eso es lo que está pasando ahí. Ahora, acá, miren esta célula triangular que hay acá. Esa célula va a ser muy importante, se llama una célula de Leydig, así se llama, Leydig. Y la célula de Leydig va a ser muy, muy, muy importante, ¿cierto? Porque va a producir una sustancia demasiado importante para los hombres. ¿Cómo se llama esa sustancia? Semen. Testosterona. No, semen no. Aunque ahorita hablamos del semen, pero sí va a ser la testosterona, como nos dice Auri, ¿sí o no? La testosterona, es decir, nosotros, los hombres, tenemos características sexuales secundarias, como que el pelo, la voz, ¿cierto? De pronto un cambio en los músculos, en la forma del cuerpo, todo eso son características sexuales secundarias que las desarrollamos gracias a la testosterona que se produce en estas células que están entre los tubos. Si a un niño le llegaran a quitar los testículos o de alguna forma, por un golpe o algo, llegar a perderlos, él no desarrollaría características de hombre adulto, ¿sí? Sino durante toda su vida tendrá esa forma de niño, tanto en su voz como en el cuerpo, etcétera. De pronto sí, obviamente crecerá en estatura porque eso no se encargan los testículos, sino la hipófisis, pero sí, digamos, no tendría esa característica de reproducción, de caracteres reproductivos secundarios, ¿no? Gracias a estas células de Leydig, ¿listo? Entonces acá, bueno, hace rato me había escrito Violeta, espero que ya haya resuelto la duda, sin embargo la vuelvo y la aclaro. Las espermátidas se transforman, ¿no? Claro. Cuando nosotros tenemos espermátidas acá, ya es la última fase para que se vuelvan acá en este punto espermatozoides. ¿Listo? Entonces, acá hasta el momento ya hemos visto cómo es que se da la formación del ovocito al óvulo, ¿cierto? Ya vimos una pequeña parte de fecundación la clase pasada, hace 8 días, y también vimos cómo se forman los espermatozoides, ¿cierto? Ahora, la gran diferencia es que la mujer, o en las mujeres no pasa, que hagan este proceso todo el tiempo, sino que ellas, una vez al mes, generan un óvulo fértil, dispuesto a recibir un espermatozoide, ¿cierto? Entonces, ese proceso, ¿cierto? Es mucho más lento. En el caso de los hombres, nosotros producimos
células sexuales todo el tiempo desde que se active la testosterona, ¿sí? Entonces, ya cuando el hombre llega a su adolescencia, en la adolescencia, de ahí hasta el día que muera, a menos que pase algo, como que lo que les mencionaba, que se haga de pronto una vasectomía, ni así. Ya les explico qué es eso, para los que no sepan. Y ni así. Va a seguir produciendo espermatozoides durante el resto de su vida, a menos que ya pierda como tal los testículos o algo pasa, ¿sí? En cambio, la mujer va a pasar por un proceso que se va a llamar la menopausia, porque va a llegar un momento donde sus ovarios ya no tengan células madre para producir células sexuales y ya no podrá tener más hijos. ¿Listo? Eso se llama la menstruación. Tampoco llegará más el llamado periodo después de los 50 años, tal vez. Sí, 45, 50 años ya llega la menopausia y ahí termina. ¿Sí? En cambio, el hombre hasta el fin de sus días va a producir células sexuales. ¿Listo? Ahora, digamos que en términos de evolución, etcétera, pues digamos que es más importante el rol de la mujer, ¿cierto? Porque quien es la que mantiene interiormente a la cría en una fecundación. Ahora, culturalmente, es un compromiso de los dos, ¿no? Bien, acá Violeta me escribe la dolorosísima ovulación. Claro que sí, claro que sí. O sea, digamos que, como yo les venía explicando en sesiones anteriores, recuerden que el proceso de preparación del útero es el que genera ese sangrado, ¿no? Ahora, ¿por qué se da el sangrado en la mujer cada 28 días? ¿Alguno se acuerda? Profe, si no me equivoco, es porque se rompen varios vasos sanguíneos. Y mi amor, pero ¿qué es lo que se rompe? Hay algo muy importante, un nombre que no se les puede olvidar. Si no me acuerdo cómo se llama eso. Es como una telita que se engruesa. Ajá, muy bien. Y Camila ya nos dio el nombre acá, ¿listo? El endometrio, ¿listo? Y recuerda que es muy importante, voy a explicarla ahí rápidamente porque es que ya vamos a pasar, ahorita que termine acá, me hace falta explicar una cosa, Aleja, yo creo que alcanzamos a terminar esta sesión y cuando volvamos a exponer, Aleja. Entonces, antes de Una ir, pregunta. dime. ¿Los virus tienen células procariotas? Ni procariotas ni eucariotas no tienen células. O sea, los virus son algo muy complejo. Recuerde que yo desde el año pasado, tal vez antepasado, les venía diciendo que los virus para la biología, para la mayoría de biólogos, no son seres vivos. Porque si bien tienen material genético, carecen de reproducción propia, necesitan infectar a otras células para reproducirse y no tienen células, ¿sí? O sea, lo único que hacen es tener material genético encerrado en una cápsula y ya, ¿sí? ¿Listo? Violeta dice, por eso es que cuando el óvulo que no se fecundó, pues se va de nuestro cuerpo. Claro, ese se degrada, está acá, miren acá. Pero cuando ese óvulo no se aprovecha, se pierde, pero la mujer ni se da cuenta de que el óvulo salió. ¿Qué es lo que está pasando? Esta placa, este tejido llamado endometrio, cuando el óvulo está listico para ser fecundado acá, recuerden que el óvulo no llega a esta zona, no, sino más bien espera acá que llegue el espermatozoide, acá en esta partecita de la trompa de falopio, y es donde espera el óvulo. Mientras eso va pasando, lo que realmente está sucediendo acá y lo que causa los cólicos que me está acá diciendo Violeta, es que esta capa llamada endometrio, que es la que se va a preparar para tener al bebé y para formar lo que se va a llamar después el cordón umbilical, se va a engrosar, se va a poner muy gruesa y acá este lado también, y acá este lado también. ¿Para qué? Para cuando llegue el espermatozoide, este óvulo viaja, ya fecundado, o sea, llega acá, el cigoto se llama, y él se va a pegar al endometrio, ¿cierto? Se va a pegar al endometrio
Y ahí es donde va a empezar a formarse el bebé como tal. El cordón umbilical y todo eso se va a pegar es al endometrio, que es el que le da los nutrientes, porque se comunica con venas y con arterias. Entonces miren que va a recibir glucosa. Pero, si acá está el óvulo esperando, el endometrio se va a engrosar, ¿cierto? Se va a volver muy grueso para esperar a que llegue la célula ya fecundada, ¿cierto? Y eso va a quedar muy gruesito. Pero, si no llega nada, pues este óvulo se pierde y la mujer ni se da cuenta de que le salió el óvulo, o puede que se quedó ahí, se degradó, se descompuso y ya. ¿Qué es lo que causa realmente el dolor de los cólicos y el sangrado? Pues resulta que si no llega esa célula, este tejido se empieza a desprender de acá, a arrancar, como si se cayera una parte de un órgano del cuerpo. Esto se empieza a desprender, se empieza a degradar. Y entonces, como empieza a abrir una herida, empieza a generar un sangrado, ¿cierto? Que va a salir por la vagina. Pero realmente lo que se está desprendiendo ahí es el endometrio, lo que posteriormente, si hubiese un embarazo, formaría el cordón umbilical, ¿sí? Y todo el amnios, o bueno, la bolsa ahí, donde está el líquido amniótico, ¿cierto? Va a estar ahí el bebé, y eso lo va a formar el endometrio. Entonces los cólicos se dan es porque este tejido se está desprendiendo, y eso es lo que genera un sangrado, porque está conectado con venas y con arterias. ¿Listo? Si se llega a cortar, nos conecta, o sea, a acabar la reunión, nos conectamos de una. ¿Listo? Mientras seguiría hablando. Entonces, ese es lo que va a pasar con el sangrado. Ahora, la sangre que sale principalmente de allí va a ser sangre arterial, va a ser sangre con muchos nutrientes, con una muy buena cantidad de glucosa, porque es una sangre que va a